vida. Bendecidos, le damos la más cordial bienvenida a la iglesia Reinando en Vida. Oramos para que por medio de este poderoso evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea usted enriquecido y que Él mismo nutra su vida espiritual. Es nuestro más sincero deseo que este mensaje sea de su agrado y que le motive a vencer los obstáculos que se enfrentan en la vida diaria. Al final del mensaje le daremos información de cómo comunicarse con nuestro ministerio. Ahora pasamos a la administración de la palabra del Señor para esta ocasión. Bendecidos. Pero vamos rápido, vamos a Romanos capítulo 6. Verso 17. Una de las cosas que es bien importante que nosotros entendamos es la intención de la doctrina, la intención del corazón de Dios, más bien la voluntad del Espíritu Santo es vuestra santificación. Habla el apóstol Pablo allá a Tesalonicenses. Pero cuando uno obedece una enseñanza, por ejemplo, los niños cuando van a la escuela elemental que se les va educando en la matemática, pues se busca que ellos sigan unos principios. Si es el de sumar, pues que sepan sumar, de manera que 2 más 2 equivale a 4. Si van en la multiplicación, pues que vayan haciendo su multiplicación correctamente. Son principios y tú los vas obedeciendo y ellos te van dando unos resultados. Eso está claro, ¿verdad? Conforme a la enseñanza, conforme a la doctrina, viene un resultado, viene un desempeño. Y ese desempeño es bien importante. Entonces, una de las polémicas de siglos y edades, de siempre, es si el nuevo pacto o si la gracia es motivo para darle rienda suelta a la carne. Contrario a la ley se establecía como mandamiento sobre la carne, es decir, había una serie de instrucciones, una serie de mandamientos que tú hacías y conforme a esos hechos tú eras justificado o eras condenado. La ley te condenaba o te justificaba. Ya una vez entramos en el Nuevo Testamento y ya queda abolido el mandamiento, queda esa parte antiguo testamentaria queda exenta. Entramos en un pacto de enseñanza, donde ya Dios no te va a decir qué es lo que tú vas a hacer, sino qué es lo que tú vas a pensar. Son dos cosas diferentes. La semana pasada yo hice una expresión y Chávez, tú te echaste a reír. Porque una cosa es que Dios te soporte, otra cosa es que Dios se agrade de ti. Son dos cosas diferentes. O sea, mucha gente piensa que Dios está agradado de ellos y Dios no está agradado de ellos. Dios lo que hace es que soporta. Son dos cosas diferentes. O sea, Dios no soporta como hijos amados, pues tú soportas. Dios como Padre de los Espíritus, pues soporta. Como soportó por mucho tiempo, ahí en Romanos 9, dice que Dios soportó los vasos de ira. Entonces, ¿qué sucede? Dios soporta unas actitudes nuestras, porque mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, pues muchas veces estamos enredados en 20 cosas, pensando que estamos bien, pensando que papá nos aplaude y papá hace... Como cuando los niños van aprendiendo un instrumento, tú no les vas a matar su espíritu de que suena bien, y tú notas que
está grave la situación, pero tú dices, no, sigue adelante, sigue adelante. Eventualmente, pues, con la práctica y esto, pues empiezas a sacarle nota mucho mejor y pues todo eso. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Y hoy voy como profesor, hoy voy como bien... puede que me emocione, pero voy tranquilito, porque quiero ser bien claro con esto. Romanos 6:17, vamos a leerlo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Quiere decir que por causa del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre, nosotros fuimos limpiados, santificados, redimidos, justificados del pecado. Y pues, habiendo sido justificados del pecado, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, es decir, ya no estamos bajo mandamiento. Pero, habiendo obedecido a esta forma de doctrina, esta forma de pensamiento, esta forma de enseñanza, es decir, pensando de esta manera, venimos a ser libertados del pecado. Porque la doctrina lo que se supone que haga es que te liberte de la ley del pecado que está en tus miembros. Es decir, que tú puedas ver por primera vez uno de los problemas, y perdonen que brinque de tema, uno de los problemas que muchos de las personas religiosas, ellos piensan que son buenos porque ellos cumplen, pero ellos no pueden ver la ley del pecado que está en sus miembros. Porque la ley del pecado que está en tus miembros solamente se ve cuando tú eres entregado a una forma de doctrina. Cuando a ti te enseñan que en ti hay dos naturalezas, que tienes la posición en Cristo Jesús como heredero, pero de la misma manera tienes la ley del pecado en tus miembros, entonces tú vienes a obedecer una forma de enseñanza. Es decir, la manera que tú te libertas de las obras de la carne es cuando tú las puedes ver. Pero si tú no las ves, te puedes libertar tú de algo que tú no puedes ver. Y aquí es donde la ley te nubla el entendimiento, donde tú no puedes ver la ley del pecado. Tú simplemente te sorprendes de las cosas que a ti te suceden. Tú te sorprendes de las actuaciones tuyas. Por ejemplo, Pablo dice, mira, y el pecado tomando ocasión me engañó. Te engañas tú mismo. Y ese es uno de los problemas que hace la religión o la ley, la ley antiguo testamentaria, nos engaña. ¿Por qué? Porque nos enseña a ser buenos, pero no nos enseña a pensar bien. ¿Usted ha visto los rótulos en el Expreso que dice 55? Y tú dices, 55. Mira, si el pedal mío dice 65, el carro mío dice 100. Entonces, de momento tú dices, tú hallas en ti una intención bueno, dice 55, pero aguanta 60, aguanta 65. Los más jovencitos, aguanta 100, olvídate, tú una pista que... Pero entonces hay unas reglas establecidas para la transportación pública, para que tú vayas manejando civilmente, para que no causes un accidente, para tu propio, y es para tu propio beneficio. Pero si tú no aprendes eso, tú vas a ver en ti una intención que es contraria a esa ley o a ese principio. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que tener cuidado de no desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, Dios te entrega la doctrina, la enseñanza, para que sepas manejarte de tal manera que seas siervo de la justicia y no seas esclavo de la ley del pecado que está en tu miembro.
Y para eso tienes que conocer cuál es el corazón, cuál es la intención de Dios. O sea, cuál es el diseño original que Dios tiene para contigo. Si tú no entiendes eso, tú dices, bueno, Dios, ¿sabes? Dios me escogió para que yo exista, para que yo esté aquí. ¿Y para qué tú estás aquí? Pues porque soy. Entonces, Dios tiene propósito con tu vida y con la intención del cual Dios te puso aquí. Entonces, vamos un momentito, vamos a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque tenemos que definir cuál es el diseño de Dios para su iglesia y para con la doctrina. ¿Por qué Dios muere por una iglesia, la cual Él santifica, la cual Él purifica, la cual Él se une a ella, derrama de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y derrama el Espíritu Santo dentro de esa institución llamado iglesia, y a la misma iglesia le da una doctrina, y esa doctrina es para que la iglesia venga a ser diferente o venga a ser libertada de la ley del pecado que está dentro de los miembros de la iglesia. Si yo le regalo un automóvil y usted acepta ese automóvil, ¿para qué yo le regalo ese automóvil? ¿Para que lo tenga estacionado allí al frente de la casa? Es para transportarse. Tiene un propósito, la razón de ser de tener un automóvil. No es simplemente para tenerlo allí brillosito y ponerlo en un anaquel y decir, mira, mi carrito, qué lindo, esto, lo otro y esto, lo otro. Si usted no usa el automóvil, no se transporta. Imagínese usted caminando con un carro en la casa. Entonces, ¿qué sucede? Tito capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que la gracia, el propósito en sí es salvar. La pregunta es, ¿de qué usted necesita ser salvo? ¿De qué usted necesita ser salvo? Pues pastor, pues del diablo. Bueno, él ya destruyó el diablo. Hebreos 2.14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Quiere decir que el diablo usted no necesita ser salvo de él. De eso se encargó el Señor. Entonces, ¿qué otra cosa usted necesita ser salvo? Bueno, pastor, la salvación de mi alma, la salvación de mi espíritu. Bueno, la gracia se te fue dada antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que aquella gracia que se nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Eso es lo que escribe la palabra en Timoteo. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Si espiritualmente Él te salvó, si en la cruz del Calvario Él destruyó al diablo y te redimió de toda la maldición de la ley, te salvó de la ley. Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? ¿De qué te viene a salvar la gracia? ¿Para qué usted se congrega? ¿Para qué usted tiene fraternidad con el resto de la comunidad, con el compañerismo que usted tiene con los hermanos? ¿Cuál es la intención de usted congregarse? Fíjense lo que dice, verso 2. Y esta es la gracia, no es la ley, esta es la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos. ¿Qué es lo que la gracia, cuál es la forma de doctrina? ¿Cuál es la intención de la enseñanza?
que Pablo está explicando allá en Romanos 6:17, que lo acabo de leer. Dice, siendo entregado a esta forma de doctrina, veniste a ser libertados del pecado y siervos de la justicia. Pues entonces aquí el apóstol viene y se lo escribe a Tito y le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, ¿qué es lo que viene a enseñarte la gracia? Pues mira, te voy a decir que un estilo de vida diferente a la sociedad, diferente a este siglo. Si tú no conoces la gracia, pues entonces la gracia, o sea, no te puede salvar. Por ejemplo, aquellos que están exentos o están ajenos de la gracia no saben vivir sobria, justa y piadosamente. Y aquellos que tergiversan la gracia, ojo, porque no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que lo adulteran, la tergiversan, apostatan de la verdad. Entonces, al apostatar de la verdad, ya la intención, por ejemplo, hay personas que piensan que, pues no, si a nadie conocemos según la carne, por lo tanto, cómo tú vives no le importa a Dios. Dios ya sacó tu espíritu, ya se acabó. ¿Y qué vamos a hacer con esta gracia que nos enseña a vivir justa y piadosamente? ¿Cuál es la verdadera gracia? Y aquí la vamos descubriendo. Porque aquí no hay plenitud, no hay preterismo, aquí no hay nada que te libre de esta gracia. Entonces viene aquí y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de malas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Mira, una de las cosas que hay veces que, pues como pastor, uno quiere consolar y pasar la mano y decir, no, mira, todo está bien, no te preocupes, pastor, es que cometí este error. Sí, yo sé, no hay problema, la gracia te cubre. Pero la gracia te cubre para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No es para que tú persistas estar en él. Imagínate que tú sabes que tu hijo o tu hija persista en decir que 2 más 2 equivale a 5. Y tú dices, mira mi amor, ya, tú sabes, ya, yo entiendo, yo sé que como que los números como que no te están cuadrando, pero mira, la contestación correcta es 4. Y ya, tú corregiste la situación. Pero el muchacho o la muchacha dice, no papi, es 5. Y tú dices, bueno, ok, pues pruébame que es 5. No, yo no necesito probar nada, yo sé que es 5. Espera. Vamos a volver otra vez. Y tú vuelves y vuelves. Ya no hay más. O sea, ya no hay más lugar para corrección. Ya es terquedad. O sea, ya es que el muchacho o la muchacha es terca y no quiere aprender. Entonces, ¿qué sucede? La gracia nunca, desde los tiempos de Pablo hasta los tiempos presentes, hasta el día de hoy, nunca ha sido una licencia para pecar. Nunca ha sido una licencia para que tú hagas lo que te dé la gana. Nunca ha sido una justificación para las debilidades. Por todo lo contrario, la gracia te enseña a tú salir de la inmundicia, a salir de la pereza, a salir para que vivas una vida sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquí el apóstol le dice a Tito, dice, mira, si alguien persiste en llevar la contraria a eso, pues que nadie te menosprecie, tú habla y exhorta. Y hay veces que la gente se cansa de que uno hable de estas cosas. Pero va a seguir hablando de santidad, pero va a seguir hablando de esto, pero va a seguir hablando de... Y mi contestación es fácil.
mientras el pueblo siga niño, hay que seguir hablando de estas cosas. Mientras el pueblo siga niño y sigan justificando y sigan haciendo lo que le da la gana, hay que seguir hablando las mismas cosas. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeños y mis hijos rápido tenían, no toque eso, no toque eso, y era candela. Pues eran tres. Entonces, uno mirando por acá y el otro por allá. Y tú, están aquí. Y Mari por un lado y yo por el otro. Y uno salía cansado, uno estaba explotado. Ya al final del día era gracias a Dios que se durmieron ya. Tú sabes, para consuelo de ustedes saben por qué se ríen, ¿verdad? Porque ellos hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Llega el momento, ¿sabes? Llega el momento, ¿sabes? Digo, eso es si tú eres un padre responsable. Si tú los dejas que corran y esto y lo otro y para acá y para allá y agarra, tú ves un chichón y tú ves cortaduras por acá ¿y qué le pasó al nenero que estaba trepado en el techo? ¿Y qué pasó? ¿Se cayó? ¿Y dónde estabas tú? No, yo estaba hablando con la vecina por allá, yo ni sabía lo que estaba pasando. Ah, bueno, ya, eso se llama negligencia. Eso se llama negligencia. Y ojo con esto, porque hay muchos cristianos negligentes que se pasan pidiendo oración por las mismas cosas y las mismas boberías y las mismas... ¿Y qué pasó? Pues que el poste se movió del lado de la carretera, en medio de la calle. Y es que estaba bebiendo. Entonces, eso se llama negligencia, porque ya vienes advertido, ¿ves? O sea, ya la enseñanza, te viene educando. Ya que la conforme a la doctrina, pastor, necesito oración. Ajá, ¿y qué pasó? Que me botaron de la casa. ¿Y por qué te botaron de la casa? Pues porque ya era las 4 de la mañana con lápiz de labio en la camisa y pues la doña se dio cuenta y cogió el celular y se dio cuenta que... ¿Y tú quieres que llore por ti? Ora tú mismo. Ojo, ojo. Pastor, me botaron del trabajo. ¿Por qué? Ora por mí para conseguir un trabajo nuevo. ¿Y qué pasó? Pues tú sabes que el sueño mío es pesado. Yo llego, se supone que tú quieres llegar a las 8, llegué a las 10. Pues entonces, o sea, tú tienes que poner prioridades. O sea, hay cosas que tú pones prioridades en las cosas. Vamos un momentito, vamos a Romanos capítulo 7 para explicar esto un poquito mejor. Y digo, yo me pongo chaboncito con esto, porque yo pretendo ser responsable con la gracia. Como pastor, como maestro, mire, aunque me quede solo, yo sé que algunas veces esto es medio maniático y esto no gusta. Esta es la parte de la gracia que a nadie le gusta. Dice, pastor, ¿por qué usted no habla de salvo siempre salvo? ¿Por qué usted no habla de predestinado? ¿Por qué usted no habla dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo? Ay, eso es chévere. ¿Por qué usted no habla tú sabes, de que ya él es resucitado pero acabamos de leer, dice, habla estas cosas, exhorta, nadie te menosprecie. En la siembra hablamos de que, mira, a través de la paciencia y la diligencia alcanzamos las promesas. Sí, mira, si el diablo fue destruido, ¿a quién tú le estás echando la culpa?
Ahí yo puedo decir por mi culpa, por mi culpa. Si el diablo, ¿sabe? Si el diablo fue destruido, usted no tiene excusa alguna. Usted no tiene excusa, usted no puede ir al trono de su gracia y decir, es que el diablo me hizo hacerlo. Fue aquel señor, mira, fue eso. No, eres tú. Entonces, vamos a ver cómo el apóstol Pablo va explicando, nos va enseñando, porque en esto Pablo se utiliza como ejemplo. Y yo quiero que nosotros aprendamos a identificar la ley del pecado que está en nuestros miembros. Porque lamentablemente por falta de educación es que hay un grupo que se ha desviado pensando de que ellos ya están glorificados, que ya ellos están transformados, que ellos no pecan, que el pecado no existe. Y andan a la deriva. Sí, total, ya Cristo llegó. Quiere decir que todo me es lícito, pues ya Cristo llegó. Ojo, vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y qué. Bueno. Pastores, pero es la ley, que la ley es mala. Pues aquí Pablo te está diciendo que la ley no es mala, que la ley es justa, santa y buena. Porque es que hay personas que dicen, no, porque el problema es la ley. El problema es que como Dios puso un mandamiento, no tocarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces ellos rápido dicen, el problema no soy yo, el problema es la ley. Si la ley no dijera no robes, pues entonces como yo robé, pues gracias a Dios que ya la ley fue quitada, pues ahora puedo robar y no hay problema. Porque no es una ley que me condene. Como la ley dice que no codiciarás la mujer de tu prójimo, pues como ya la ley fue quitada, ya Cristo abolió la ley, pues ahora cuando yo codicio la mujer de mi prójimo, ellos se comparten. Y es tan egoísta que no comparten. Porque lo que pasa es que es legalista, ¿ves? Lo que pasa es que es legalista, y como es legalista, él no sabe que el pecado fue quitado, y pues yo sí, yo tengo limpia conciencia. ¿Ve cuán tergiversada es ese pensamiento que la ley no es, o sea, que al la ley ser quitada y el pecado no existe, pues ahora no se te inculpa de pecado? Ojo. Y mira lo que Pablo va a decir aquí, porque el problema no es la ley. ¿Ves? O sea, en ningún momento Dios está tratando de justificar tus debilidades y justificar la situación. Dios lo que está tratando de erradicar es la maldad que hay en ti, la iniquidad que hay en ti. ¿Cuántos son honestos y cuántos se han encontrado en el don de sospecha? Que mira, que no es el don de sospecha, es malicia. Es malicia. Por ejemplo, los discípulos en un momento dado, ellos se pusieron a pensar dentro de sí. Ellos no lo decían, pero pensaban acá. ¿Cuántos se han encontrado pensando entre sí? Por ejemplo, alguien te está diciendo algo y ya tú estás contestándole por acá y tú. Ajá. Pero acá en tu mente ya tú vas contrario. O sea, ya tú le estás diciendo, mira, lo que me estás diciendo es mentira, yo no te creo nada. Ajá. Ay, qué chévere, sí. Eso se llama iniquidad. Y pues vamos a ser honestos, una de las cosas que Dios está tratando
con cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra pastora Chávez, cuando leyó el verso en Filipenses, dice: si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto que pensar. Porque la doctrina es una que te enseña a pensar. Pero para tú poder pensar, lo que contrarresta la doctrina, lo que te contrarresta el pensamiento correcto es el mal pensamiento. Entonces, fíjense cómo Pablo lo va a explicar aquí para que nosotros entendamos lo que significa la ley del pecado y de la muerte. Y por qué la gracia es tan importante para educarnos, para poder contrarrestar todos esos malos pensamientos. Entonces, fíjense lo que dice. Y por favor, no es la ley no es el problema. Somos nosotros el problema. Que a nosotros se nos dio esa concupiscencia a través del primer Adán. Así como en el postrer Adán fuimos justificados, el primer Adán nos condenó y nos inculcó, nos infectó con la concupiscencia. ¿Y cuál es la concupiscencia, pastor? El pensamiento, la iniquidad. La iniquidad es el pensamiento antes del acto. Es lo que en derecho se llama la mens rea. La intención de. ¿Hubo intención, sí o no? En el accidente, él cogió el carro y iba directamente para esa persona porque la intención era arrollarlo. O simplemente fue que resbaló el carro y de momento se resbaló y chocó y le dio a esa persona, pero su intención nunca fue hacerle daño a esa otra persona. Son dos cosas diferentes. Entonces, tenemos que tratar con nuestras intenciones. Y aquí es donde Pablo va a apretar. Y aquí es donde yo quiero que usted mira, olvídate de Pablo, usted se ve ahí adentro, para que usted pueda identificar las cosas que usted tiene que luchar durante la semana. Y como iglesia nosotros tenemos que luchar y educar a todos los creyentes para que sepan cómo luchar con ese vaivén de pensamiento, con ese bombardeo de pensamientos que nos viene diariamente. Y aquí viene y dice, el verso 14, Romanos 7:14, dice: porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido ¿qué? Porque lo que hago, ¿no qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? ¿Dónde es que el pecado mora? El pecado fue condenado en tu carne, el pecado fue condenado en esos pensamientos que van contra el conocimiento de Dios. Yo como pastor, tú sabes cuál es mi lucha contigo. No es contigo, es con lo que tú estás pensando. Ay, pastor, pero ahora sí que esto se puso difícil. Ahora usted lee las mentes también. No es que yo esté leyendo mentes. Es que muchos de los pensamientos que usted me trae a mí, cuando usted dice yo no puedo, yo tengo que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas de las lágrimas que usted me trae a mí, yo le tengo que decir no te preocupes que después del lamento viene el baile. Porque tengo que confiar en lo que Dios ha dicho, que usted es más que vencedor, aunque usted no se vea vencedor. Porque es que usted está creyendo una mentira, usted está creyendo algo que lo tiene confundido, que lo que quiere hacer no lo entiende y lo que entiendo no lo hago y esto y lo otro. Entonces, mi lucha no es con usted me cae muy bien, el problema es lo que usted está pensando. Cuando usted viene aquí con una mentira de enfermedad y que, ay, me muero, entonces usted va y habla con Chávez, Chávez, me estoy muriendo, y Chávez dice, no, por su llaga fuiste curado. Es que me siento así, no, es que fuiste sanado, mantén esa confesión en pie, mantén eso, porque tú no ves que la ley del pecado es muy fiel a su naturaleza. Entonces Pablo te está identificando, te está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien. ¿Eres tú un ser buenísimo? No. En tu carne tú no eres nada bueno. Tú eres un saco de problemas igual que yo. Un saco, sí, mire, usted es un saco de dudas, un saco de incredulidad, un saco de pereza. ¿Sabe? En la carne, Pablo está diciendo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no que. ¿Cuántos entienden eso? Si usted no entiende eso, usted todavía está peleando con los pichones, peleando echándole la culpa a los demás, que si esto, que si lo otro, que este país, que para acá, que si la carretera, que si mira, que si aquello, que si esto, que si Trump, que si para acá, que si esto. Usted le está echando la culpa a todo el mundo menos usted de su situación. Usted sabe que no hay razón alguna para usted estar infeliz. Pastor, pero usted no sabe lo que me han hecho a mí. Deja ir. Hay instrucciones en el Evangelio. Hay suficientes instrucciones en el Evangelio para que usted sea un ser feliz. Para que usted sea, para que usted sea un bendecido de verdad. No hay razón por el cual quejarse. Pastor, pero es que me hicieron mal. Es mi enemigo, pues bendice a tu enemigo. Y aguas de fuego caen sobre él. Es decir, cuando tú dejas ir de tu malicia y de tus pensamientos y tú solo los entregas al Señor y dices, Señor, yo no puedo con esto. Brega tú con esto porque ya, este pensamiento de venganza, este pensamiento de maldad que yo tengo, ya esto tengo que eliminarlo de mi cabeza. Tengo que pensar en las cosas buenas, tengo que pensar en lo bien. Por eso yo quise traer que el año pasado estábamos sin luz, sin agua, sin nada, hasta sin celulares, no había nada. Ahora ha pasado un año, quizás usted se le olvidó eso y ahora está lleno de situaciones. ¡Ay, que el mundo se está acabando! No, si el año pasado estaba mucho peor. Lo que pasa es que el año pasado no había lugar para pensar en las cosas que estás pensando hoy. Ojo. Entonces, hay que contrarrestar la ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces viene y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no que el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que, y aquí viene la conclusión, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta que. Es un principio, es una ley. Así como está la ley del espíritu de vida, está la ley del pecado. Son leyes que están en ti. Son principios. Como dije, como dije al principio, la matemática. Cuando usted aprende a sumar, pues usted está usando unos principios, unas leyes de suma y otras de resta y otras de multiplicación y funcionan. Entonces, si usted quiere vivificar la ley del pecado en usted, bienvenido sea. Simplemente déle rienda suelta a la carne y de la carne usted va a hallar corrupción, es decir, suelte la malicia, suelte todos los pensamientos. A menos que tú quieras la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres la ley del espíritu de vida, hay que contrarrestar la ley del pecado que está en ti. Entonces aquí es donde Pablo viene y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, yo veo la bondad de Dios y yo veo lo bueno que es Dios, pero a la misma vez, lo que yo quiero hacer, hay una ley en mí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de qué, y que me lleva cautivo a la ley de qué, del pecado que está en mí.
miembros. No está fuera de ti, ¿sabes? Está en ti. Y la única manera que usted se va a salvar de eso es si usted es obediente a esa forma de doctrina. ¿Sabe? A la forma de doctrina que Pablo enseñó, esa es la única forma que usted va a ser libertado de esa ley del pecado. Por eso es que hay que tener sensibilidad. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de la sensibilidad? Me quedan 5 minutos y con eso voy a concluir. Y lo más seguro el domingo que viene continuamos más o menos por esa misma línea de pensamiento. Pero vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Para hacerle un poquito, para los que no estuvieron la semana pasada, darle un pequeño repasito de lo que es la sensibilidad. Efesios 4, 17. Una de las ocupaciones apostólicas, una de las áreas que ocupa en esto de la gracia es que usted pierda la sensibilidad. Hace 2 o 3 semanas atrás o 2 semanas atrás yo le hablé del dentista. Cuando usted va al dentista y le esa aguja y anestesian para hacer algún trabajo, que mucho molesta eso, ¿verdad? Cuando lo anestesian, que ya usted no siente porque está insensible. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos habla de la sensibilidad y la insensatez. Entonces, cuando usted pierde la sensibilidad, es que ya usted no siente. Y una de las cosas que me ocupa a mí de la palabra de gracia es que como ya usted tiene tanto y tanto y tanto conocimiento, que usted no sea sensible a reconocer por dónde va el mal pensamiento. ¿Está bien? La mucha información algunas veces cansa. El mucho estudio. Entonces, uno tiene que buscar que el estudio se vuelva práctica. Es en la práctica que tú vas a aprender cómo manejar los procedimientos. No es en lo teórico. Lo teórico puede estar bien, pero en la práctica es la parte que ocupa. ¿Qué sucede cuando usted no domina una materia en un semestre o en un año escolar? Usted tiene que repetir ese año. Porque el problema no fue lo teórico, fue en la práctica. Cuando llegó el examen, usted no sabía contestar. O sea, no sabía aplicar la teoría a la práctica. Quiere decir que hay que volver a repetir el año. Eso es más malo. Porque tú dices, si ya yo sé eso. Yo tuve que repetir una de las clases de Derecho y fue un aburrimiento. Pues yo decía, ya yo sé eso. Pero cuando fuiste a aplicar, no aplicaste correctamente, tuviste que repetir la clase. No fue que me colgué, ¿sabes? Es que saqué una D y tuve que repetir. ¿Sabes? La nota no fue outstanding. Sino para parar los malos pensamientos y las malicias. Es que se colgó, sacó F. No. Saqué una de 69 y 3 cuartos. Era raspando una C. Pero tuve que repetir la clase y uno de los problemas es que cuando llegué el primer día otra vez, pues ya yo sé el primer capítulo, ya yo sé el segundo capítulo. Y era el mismo profesor, era la misma clase, era la misma cosa. Y era como que caramba, aquí otra vez. Pues tú sabes lo que sucede cuando tú no practicas la gracia. Mira, Dios te soporta aunque Dios no está agradado. Tienes que, muchos de los problemas nuestros son
tareas que no hemos hecho, cosas que no hemos atendido. ¿Sí o no? ¿Y por qué esto me vuelve a pasar a mí? Bueno, quizás no aprendiste en el primer ciclo, ese primer semestre, Dios dice, está flojito. Dale otra vez. Tú no ves que nosotros somos personas con virtudes y defectos y debilidades. Hay cosas que tú dominas, hay otras que te dominan. No todas las debilidades son iguales, ni todas las virtudes son iguales. Hay áreas en tu vida que tú sobresales, hay otras áreas que está flojo. Hay que volver a tratar con estas situaciones. Pero lo peor de todo es que te hagas insensible. A Dios no le importa. Es mi vida, a Dios no le importa. Entonces, aquí es donde viene la sensibilidad. Porque, como dijo, uno de los problemas es, si ya yo sé eso, pues si lo sabes, ¿por qué no lo aplicas? Porque no me da la gana. Estamos tocando con la raíz del problema. No es que tú estás ajeno, es que tú no te quieres aplicar. ¿Hay que no quiere cargo? ¿Cuántas tazas le dan? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de qué? De su mente. Mira, es que no es que ellos andan desembocándose todos los días, es que en su mente están en vanidad. Es decir, los pensamientos son vanos. Usted ha visto personas que los pensamientos son vanos, que no hay profundidad de pensamiento. Que lo que hablan es del carro, la goma, la música, los especiales en Plaza de las Américas. Pero en sí no hay una profundidad de pensamiento como tal que tú dices, me hizo pensar fulano de tal. Lo único que me informó que hay especiales en Macy's, que hay especiales en JCPenney, que en Icono está esto en especial a tanto, que hay 3 pechugas por 10 chavos, yo no sé. Entonces, ¿qué sucede? Dice, verso 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a quién. Quiere decir que Cristo no es insensible a estas cosas. ¿Sabes? A Dios sí le interesa que tú hagas morir lo terrenal en ti, que busques las cosas de arriba, que busques las cosas del Espíritu. Pastor, ¿y qué buscar las cosas del Espíritu? Bueno, paciencia, amor, paz, benignidad, mansedumbre. Por ejemplo, allá en Romanos dice, en cuanto esté de vosotros, tratar de estar en paz con todo el mundo. Cuanto sea oportuno, es decir, si puedes estar en paz con todo el mundo, trata de estar en paz con todo el mundo. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, pero uno trata. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es tu bienestar. Entonces hay cosas que tú sabes que tienes que mejorar en ti, pero como que te resiste. Yo sé que yo debo hablar mejor, yo sé que yo debo cuidarme de estas áreas, yo sé que yo debo hacer esto. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo te va alumbrando, el mismo Espíritu Santo te va redarguyendo, te va diciendo, vamos bien. Y tú le haces caso en unas áreas. ¿Por qué? Porque son las áreas donde tú eres fuerte, pero en las áreas que tú eres débil, y Dios te redarguye, y tú oyes la voz de Dios y dices, no, esto tengo que mejorarlo.
pero yo lo mejoro mañana. Hoy no, es mañana. Es más, Señor, dame una semanita que yo mejoro. Déjalo para el próximo lunes. Señor, yo voy a cambiar el lunes que viene. Yo lo dejo para mañana. Entonces, ¿qué sucede? Llega el momento donde ya tú vas perdiendo sensibilidad, porque Dios dice, si cuántas veces yo no te he dicho las cosas y tú no las haces. ¿Cuántas veces yo no te he dicho aguanta la lengua y suelta la lengua? Si ya no importa, pues porque perdiste la sensibilidad. Perdiste la sensibilidad. Y vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Fíjense lo que dice el verso 21. Y esto es de gran ocupación. Y pues la semana que viene seguimos por ahí en esa misma línea. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? Si usted no es sensible a la voz del Espíritu, y si usted no ve la ley del pecado en sus miembros, es decir, si usted no ve en usted una intención de mejorar, si usted no ve una intención de practicar la santidad, si usted no ve una intención de verdaderamente hacer las cosas que Dios ha mandado hacer en su palabra, ocúpese que lo más seguro, o usted no conoció al Señor, usted no fue enseñado por Él, es decir, el Espíritu Santo no está en su vida. Usted no tiene el Espíritu de Cristo, porque no es de toda la fe, ojo. Y eso es de ocuparse. Y vuelvo y repito, fíjense lo que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Sabemos que hay dos simientes. Y esto es de ocuparse, ¿por qué? Porque mire, no es de toda la fe, no todos van a tener el mismo sentido. O sea, hay gente que no tiene la voz del Espíritu hablándole. No todos han sido entregados a esta misma doctrina, a la doctrina que es conforme a la santidad y conforme a la libertad para ser siervos de justicia. No todos son redarguidos. Fíjense lo que Pablo le dice en el contexto, que dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros. Es decir, o sea, tú tienes que ponerte en un lugar donde tú eres la excepción, donde ya tú no eres como los demás, sino que ahora tú eres luz que brilla en las tinieblas. Y eso no es fácil. Yo le he explicado a mis hijas que en este mundo hay líderes y hay seguidores. Hay personas que se dejan llevar por el montón. Lo que los demás digan, lo que los demás hagan es lo que yo voy a hacer. Y no tienen criterio propio. No tienen luz propia. ¿Por qué? Porque la luz de ellos es lo que los demás dicen. Y tú no puedes vivir con lo que los demás dicen. Tú tienes que brillar con luz propia, con lo que Cristo te dice a ti. Y tú tienes que ser fiel a la voz del Espíritu. Si Dios dice que no hagas esto, no lo hagas. Y eso es vivir santa y justa y piadosamente. Cuando Dios te da una instrucción, tú obedeces más a Dios que a lo que los hombres dicen. Y eso en nuestra juventud es difícil. Mira, es difícil para los adultos, ¿qué va a ser para los jóvenes? Pero si son educados conforme a la sana doctrina, si son educados, entonces van a tener las herramientas suficientes para decir, no, yo no me voy a dejar vencer por el mal, todo lo contrario, yo venzo el mal a través de mi bien. Yo veo la tentación, entonces se toman decisiones sabias. Y esas sabias decisiones terminan en buen proceder y en provecho y en paz y en armonía para la vida de cada uno de nosotros. Trae éxito. Trae éxito. Pero son decisiones que tú tomaste por hacer lo correcto.
Pero no todo el mundo piensa de esa manera. Y aquí es donde la iglesia tiene que brillar. Aquí es donde, mira, yo sé que por muchos años yo los he educado a ustedes, les he predicado sobre la misericordia y sobre la consolación y cómo Dios cubre y cómo Dios nos guarda y cómo tenemos acceso al trono de su gracia. Y eso es maravilloso y yo no cambio eso. Yo no estoy diciendo que ahora vamos a perder la salvación y que no somos hijos de Dios. Lo que estoy diciendo es que como hijos de Dios tenemos que brillar en una sociedad de tinieblas. Que ya no es teoría, ahora es práctica. Y que si decimos que estamos bendecidos, tenemos que proceder como bendecidos. Si decimos que somos herederos de Dios, tenemos que proceder como herederos de Dios. Si decimos que fuimos santificados y purificados, tenemos que proceder de tal pureza y de tal santificación que no es que se diga, es que se vea. Amén. Así es. Que el pensamiento lo llevemos a cabo y lo guardemos el pensamiento de tal manera que ese pensamiento venga a ser un proceder, una vivencia en nuestra vida. Y eso del dicho al hecho es un gran trecho. Eso no sale de la noche a la mañana. Eso hay que trabajarlo, eso hay que exhortarlo, eso hay que enseñarlo, eso hay que seguir persistiendo. ¿Usted cree que eso sale? Yo he dejado de postear fotos por Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué yo he dejado de postear fotos? Porque claro, yo tengo una foto con mi esposa, pues nos ven felices o estamos en alguna... y piensan que eso sale de la noche a la mañana. Los que están casados saben que el matrimonio hay que trabajarlo. Que eso no, ¿sabes? Como alguien me dijo, hay que echarle agüita a la mata todos los días. O si no, tú sabes, si no hay cariño, si no hay un buen proceder, la relación se muere y el matrimonio se afloja y se divorcia. Pero eso hay que trabajarlo. Los hijos hay que trabajarlo. Tus hijos no van a salir buenos así porque sí. Los coge la calle y te lo hace triza. Por lo tanto hay que protegerlos. Tu familia hay que protegerla. Tu iglesia hay que protegerla. Si usted no protege esta iglesia, llegará el momento donde yo llego aquí, estaré solito yo aquí mirándome. Y tengo que decirle, Señor, ¿qué pasó? Y dice, bueno, ¿y la doctrina que tú predicaste? No, yo les prediqué que estaban salvos, que estaban completos, que estaban bendecidos, pero tú no les avisaste de la ley del pecado que está en sus miembros. Tú no les educaste en cuanto a mi palabra que dice que estas cosas pues, provienen de esto así. Que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. No, pastor, no, Señor, yo lo que quise fue cubrir un poquito. Tú sabes que, pues, que a nadie conocemos según la carne. Bueno, pues ahí tiene. Pues conoce a todos los espíritus. Predícalo a los espíritus. Ojo, que no es chiste. No es chiste. Si usted no protege, mire, si usted no protege su familia, si usted no protege a su esposa o su esposo, si usted no protege su iglesia, si usted no protege su país, si usted no protege, entonces ¿qué usted va a proteger? Usted simplemente va a seguir a la deriva. Bueno. En las elecciones, ahora voy a la política, en las elecciones, ¿a quién usted va a poner ahí al frente? Pastores, que todos somos charlatanes. Pues busca el menos malo. Pero hay que poner personas que sean justas, que sean sensibles a las creencias cristianas. Ojo, me fui por 15 minutos. Bendecidos con todas bendiciones.